Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura de hoy está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de hoy está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Y esta cita de este Evangelio, esta lectura, nos habla acerca de cómo hacer la oración, cómo debemos nosotros orar. Allí en la Sagrada Escritura está todo. Sin embargo, hay manuales de oración, hay experiencia de grandes místicos, santos, teólogos, biblistas, personas especialistas en espiritualidad que nos proponen una serie de modelos acerca de cómo hacer oración. Pero Jesús, que es el maestro en la oración, hoy en esta cita tomada de Mateo capítulo 6, versículo del 7 al 15, nos resume acerca del contenido y cómo debe hacerse la oración, cómo se debe practicar la oración. En primer lugar dice que no hablemos mucho, Generalmente se trata más de oír, de escuchar más bien a Dios que de hablarle a Dios. Hay que escuchar a Dios y para eso hay que hacer silencio. Ya saben ustedes, cuando a veces hacemos estas Eucaristías, estos audios, que hay mucho ruido de fondo y que a veces cuesta escuchar bien. Pues lo mismo sucede cuando oramos y hay mucho ruido en nuestra mente y en nuestro corazón, y por supuesto en el mundo exterior. Ese ruido nos puede distraer, ese ruido nos puede persuadir de hacer otra cosa, y entonces dejamos de escuchar a Dios, y mucho más el ruido de nuestras propias palabras. Hablamos mucho: voy a orar, y entonces empezamos a decirle a Dios: necesito la salud, me está yendo mal en la parte económica, mire cómo está el mundo, mire cómo está mi familia, mire cómo está mi hijo, mi esposo, mi esposa, y le estamos echando a Dios muchos cuentos que ya Él conoce.
Por eso dice este evangelio: no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No, más bien, ustedes hagan silencio y sepan que Dios sabe muy bien lo que nos hace falta. Y Dios nos da lo que necesitamos y nos lo da mejor todavía de lo que nosotros podemos pensar e imaginar y de lo que nosotros merecemos. Hay gente que piensa que Dios no lo conoce y le habla como un extraño. Mire, yo soy fulano, mire todo lo que me ha pasado. Y resulta que Dios, en la persona de Jesús, quiere más bien un corazón en silencio, un corazón dispuesto a escuchar, como lo han hecho grandes personajes a lo largo de toda la historia de la salvación, de la historia bíblica, pero también a lo largo de toda la historia de la iglesia, grandes santos que se han dedicado a practicar el silencio externo y el silencio interno. Todo aquel que cae en esas aguas profundas del silencio es capaz de preparar su corazón y su mente con la paz. Acalla su corazón y su mente como acalló Jesús a esa tempestad que se dio en el medio del mar. Hay que callar para recibir la paz, hay que callar para recibir la fortaleza que viene de parte de Jesús y que elimina y que disipa todo sentimiento de miedo o sensación de miedo que podamos nosotros sentir. Y luego nos propone entonces cómo se debe hacer la oración y nos enseña acá en Mateo 6, versículo 9, la oración del Padre Nuestro. Es un Padre que no es mío solamente. Es un Padre del cual yo no me debo apoderar solamente. Es el Padre de todos, el Padre Nuestro, y que nos ama a todos y nos mira a todos con compasión y con gran deseo de que seamos siempre felices y que nos amemos también los unos a los otros. Es una oración que nos dispone a hacer su voluntad, no la nuestra. Nos encanta siempre que se haga lo que queremos y como lo queremos. Sin embargo, en la oración hay una especie de desprendimiento de ese deseo que yo tenga, de ese pensamiento que yo tenga acerca de cómo quiero las cosas, y que exista una gran disposición de desprendimiento. En tus manos encomiendo mi espíritu, decía Jesús en la cruz. Pues aquí dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Estar dispuestos a tomar en cuenta que la voluntad en la oración es para Dios. Mi propia voluntad se la pongo en sus manos. Y luego que no nos falte el pan de cada día. Se refiere no solamente al pan del cuerpo, sino también al pan de su palabra, que es capaz siempre de alimentar nuestro espíritu y que es capaz de perdonarnos y que es capaz de prepararnos para perdonar a los que nos ofenden. Esa palabra que nos dice: Dios está con nosotros y camina de nuestro lado, y entonces nadie nos puede arrebatar y hacer daño. No nos deja caer en la tentación y nos libra siempre del mal. Es nuestra protección. La oración del Padre Nuestro contiene todo lo que necesitamos para acercarnos cada vez más a Dios. Eso sí, hay una exigencia al final. De toda la oración hay que salir siempre dispuestos, después de los momentos de oración que hagamos de una vida seria cristiana, que saquemos momentos de oración diarios, estemos siempre dispuestos a mirar a los demás con compasión y estemos dispuestos a ofrecer el perdón a manos llenas, sin limitaciones, porque si perdonamos nos aseguraremos desde ya el perdón que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros por nuestros propios pecados y por nuestras propias faltas. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.